Celeste. Mis amigos, buenas noches. Amén. En el libro de San Mateo, en el capítulo 1, el versículo 18 dice, San Mateo capítulo 1, versículo 18, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por sus bendiciones. Muchísimas gracias por estas 2 semanas que hemos pasado juntos estudiando su palabra. Gracias por la presencia de sus ángeles que han estado con nosotros durante todo este tiempo. Pero gracias, Señor, por la manera tierna, la manera dulce, la manera hermosa como su Espíritu ha trabajado en estos corazones. Gracias por todos aquellos y aquellas que hoy ya tienen sus nombres en el libro de la vida, y gracias porque esta noche hay otros que han tomado la decisión de ser parte de la familia de Dios, oveja de Jesús y miembro de la patria celestial. Ponemos en sus manos también a aquellos que están en el valle de la decisión, que su Espíritu Santo pueda darle mucha luz y que su casa, su templo espiritual, su cuerpo, sea templo para morada de su Espíritu y para gloria de su nombre. Diríjanos esta noche en el estudio de su palabra, Señor, que su Santo Espíritu nos hable. Es nuestro deseo y oración. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Se pueden sentar, muchas gracias. Durante cada noche se ha colocado a la salida de la iglesia una cajita, y cada noche las personas escriben sus peticiones, la registran y la depositan en esa cajita. Es muy probable que algunos ya tienen sus peticiones escritas, y me gustaría esta noche hacer algo diferente. Hoy posiblemente sea mi última noche en este lugar. Mañana espero predicar por última vez en la mañana, y en la tarde ir a otro lugar, y el domingo temprano ir de regreso a mi casa. Espero encontrarme con mi esposa y con mis hijos. Pero me gustaría, si ustedes me permiten esta noche, orar por cada una de las peticiones que se han registrado y se han depositado en esa caja. ¿Ustedes me permiten un tiempo para hacer esto? Amén. ¿Lo permiten, sí o no? Amén. Gracias, pastor. Muy bien. ¿Cuántos de ustedes creen en el poder de la oración? Amén. Déjenme contarles solamente una experiencia. Por lo menos 3 veces los médicos me enviaron a mi casa para morir, cuando era un jovencito, sin ninguna esperanza de curación ni nada parecido. Y las 3 veces el Señor vino a mi sueño y me devolvió la salud. Por eso ven que vivo para Él. Y he vivido muchas experiencias maravillosas con otras personas y he visto muchos milagros. Esta noche me gustaría, al orar por estas peticiones que están aquí en la cajita, me haría muy feliz, pedirle, si usted tiene algo muy especial que pedir a Dios en esta noche, si usted sabe que tiene una situación que humanamente hablando es imposible, si usted sabe que hay algo que usted no puede resolver, le voy a pedir que se ponga en pie conmigo para que al orar usted le esté diciendo al Señor, yo quiero que mi caso lo lleve usted, Señor. Si usted tiene un caso difícil, un caso especial, póngase en pie y vamos a orar juntos y a pedir a Dios que tome en cuenta estas peticiones y haga con ellas conforme a su voluntad. Al final del sermón, la cajita estará allá. Usted puede escribir sus peticiones y bueno, la pueden depositar. Veo que algunos son valientes y la quieren depositar ahora, no hay problema, deposítenla. Pero aunque la tengan en las manos, no se preocupen, que el Señor sabe lo que dice el papelito. Hay muchas personas que no han logrado comprender el significado de Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay otro versículo muy interesante en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 32, dice, el que no escatimó ni aun a su propio Hijo,
sino que lo entregó por todos nosotros. Y entonces pregunta, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? ¿Cuánto nos dará Dios? ¿Cuántos de ustedes creen que Dios es todopoderoso? Amén. Todopoderoso significa que todo lo puede. Amén. Entonces puede con su problema. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por la oportunidad de presentarnos nuevamente delante de usted. En esta ocasión, Señor, estamos orando y pidiendo una bendición especial por cada una de estas peticiones depositadas en esta pequeña caja. Usted conoce los corazones de aquellos que escribieron. Usted conoce sus situaciones, Señor. Es posible que algunos estén afectados o aquejados de salud. Es probable que otros no tengan trabajo, no tengan empleo. Es muy probable que otros tengan problemas que no sepan cómo saldar, cómo resolver. Hay otros angustiados y necesitados, y es muy probable que algunos sean víctimas de algún vicio, de alguna situación. Usted conoce cada corazón, Señor. El problema, ya sea físico, mental, social, emocional o espiritual, no importa el calibre ni el tamaño, usted es el Dios Todopoderoso. Venimos delante del trono de su gracia para hallar gracia en el oportuno socorro y poner en sus manos santas no estos papeles, pero sí las vidas de aquellos que los escribieron. Señor, pose su mano bendita sobre cada uno de ellos y que en sus vidas puedan cumplirse, Señor, sus propósitos, sus principios, sus bondades, sus mercedes. Que cada uno pueda tener un encuentro real, personal con Cristo Jesús. Que cada uno se convierta en templo para el Espíritu Santo. Que cada uno sea visitado por los ángeles. Que en cada uno se manifieste su gloria, trayendo salvación y vida eterna. Padre amado, y si la petición no puede ser concedida en este momento, porque usted conoce el futuro, entonces déle un espíritu de consolación y fe. Que puedan esperar el momento oportuno, la ocasión propicia, cuando su sabiduría, Señor, y su gracia hagan posible el milagro pedido. Pero aquellos que están listos y preparados, Señor, haga el milagro para gloria de su nombre. Haga el milagro para alabanza suya. Haga su voluntad para gloria y salvación en su presencia. Gracias, Dios, por escucharnos. Nos entregamos en sus manos y pedimos su dirección y bendición en cada cosa. Y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muchas gracias. Se pueden sentar. En el libro de San Mateo, capítulo 1, versículo 18, la palabra de Dios nos dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. El tema del Espíritu Santo es fundamental y es crucial, no solamente en el Evangelio según San Mateo, sino en toda la Biblia. En el Evangelio según San Mateo encontramos tres partes. Número 1, la persona de Jesús. Número 2, el ministerio de Jesús. Y número 3, el sacrificio y la muerte de Jesús. Curiosamente, en cada sección de estas encontramos trabajando al Espíritu Santo. Vamos a hacer un recorrido rápido por la Biblia para ver en cada una de estas secciones la manera como el Espíritu Santo se manifiesta. San Mateo, capítulo 1, versículo 1, ya vimos cómo el Espíritu Santo es el elemento que engendra a Jesús. Dice, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. La persona que hizo posible el embarazo de María fue el Espíritu Santo. Quien trabajó para que María quedara embarazada de Jesús fue el Espíritu Santo. De manera que desde el mismo comienzo de la gestación de Jesús está trabajando el Espíritu Santo. Capítulo 4, versículo número 17. San Mateo capítulo 4, versículo 17, Jesús comienza su ministerio. Pero allí en el versículo 20, del capítulo 1, San Mateo capítulo 1, versículo 20 dice: y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, ¿qué dice ahora?
del Espíritu Santo es. En el 18 lo dice, en el versículo 20 lo repite. Y así comienza la Biblia a repetir, capítulo 3, versículo 11, la presencia y obra del Espíritu Santo. Dice el versículo 11, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Jesús sigue presentando, sigue colocando al Espíritu Santo en el centro. Juan dice, el que viene detrás de mí es más poderoso que yo. Yo lo bautizo a ustedes con agua, pero Él lo bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. En el capítulo 4, versículo 16, termina la primera sección. Y sin embargo, allí aparece una manifestación poderosa del Espíritu Santo. Capítulo 3, versículo 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Así que en la primera sección del libro de Mateo, el Espíritu Santo aparece como un elemento central. Número 1 es el que engendra a Jesús. Número 2 es con quien Jesús va a bautizar. Y número 3 viene y unge a Jesús en la presencia de todo. Número 4 es testificado por Gabriel de que lo que está pasando con María es obra del Espíritu Santo. El elemento que hace posible las cosas es el Espíritu Santo. ¿Quién está dirigiendo la situación? El Espíritu Santo. Capítulo 4, versículo 1. Y cuando Jesús va a comenzar su ministerio, antes de empezar su predicación, el Espíritu Santo hace un trabajo con Jesús. San Mateo 4.1 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Quién es el elemento que está dirigiendo la situación? El Espíritu Santo. Y es hermoso seguir mirando cómo el Espíritu Santo aparece en cada una de las secciones. En la segunda parte del libro, la parte que tiene que ver con el ministerio de Jesús, mire usted cómo aparece el Espíritu Santo. San Mateo capítulo 10, versículo 20. San Mateo capítulo 10, versículo 20. San Mateo capítulo 10, versículo 20. Mire qué cosa hermosa dice aquí la palabra de Dios. Dice, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Capítulo 12, versículo 17. Dice el 17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. Alabado sea el nombre de Dios. ¿De quién está hablando el profeta? De Jesús. ¿A quién colocará en Jesús? Al Espíritu Santo. Capítulo 12, versículo 28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Jesús le dice, todo lo que yo estoy haciendo lo hago por el poder del Espíritu Santo. Yo estoy sacando los demonios por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en mí, está envuelto en toda esta situación. Capítulo 12, versículo 31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Hay una serie de trabajos que hicimos sobre lo que es el pecado contra el Espíritu Santo. No es el tema de esta noche, pero esos temas andan por ahí, por doquier, y la gente los copia y los recopia y son regalados. Así que les sugiero, traten de conseguirlos. Si no sabe cómo, bueno, pregunte y le van a decir. Son completamente gratis. Ojalá escuchen esa serie. ¿Qué es el pecado contra el Espíritu Santo? Mire que es importante saber lo que Jesús dijo, que toda blasfemia contra el Hijo del Hombre le será perdonada, pero la blasfemia, el pecado contra el Espíritu Santo no le será perdonado. ¿Qué es el pecado contra el Espíritu Santo? ¿En qué consiste la blasfemia contra el Espíritu Santo? Yo voy a dar una orejita. Aquí en el capítulo 12, Jesús está trabajando con los escribas y fariseos después de haber echado fuera un demonio. Y ellos están acusando a Jesús que estaba sacando el demonio por el demonio y con el demonio. Y entonces Jesús le dice, mire, yo estoy sacando los demonios con el Espíritu Santo. Si ustedes le llaman demonio al Espíritu Santo, ustedes tienen un problema muy serio. Y hay otros detalles más que cuando escuchen los temas lo van a poder entender. Número 3.
La tercera parte del Evangelio según San Mateo tiene que ver con el sacrificio del Mesías. San Mateo capítulo 23, versículo 42 en adelante, mire lo que dice. Ahí está presente también el Espíritu Santo. San Mateo capítulo 23, versículo 42, dice San Mateo capítulo 23, San Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20. Aquí concluimos. San Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20. El libro cierra y termina. Mire cómo cierra San Mateo. Dice el 18, y Jesús se le acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ¿qué cosa? Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolo, ¿cómo dice? En el nombre del Padre y de quién? Y del Hijo y de quién más. ¿Está igualando Jesús al Espíritu Santo con el Padre y con el Hijo, sí o no? ¿Sí o no? ¿Es importante el Espíritu Santo? Por eso tenemos que hablar del Espíritu Santo esta noche. Si el Espíritu Santo engendró a Jesús, si el Espíritu Santo fue el que se hizo cargo de la misión y del trabajo de Jesús, entonces tenemos que entender y conocer un poco más acerca del Espíritu Santo. Porque Él es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Cuando el Señor Jesús se iba al cielo, número 1, y durante su ministerio, el tema que más le agradó a Jesús, de lo que más le gustaba hablar, era del Espíritu Santo. Número 1, antes de su crucifixión, habló del Espíritu Santo. Número 2, después de resucitar, habló del Espíritu Santo. Y número 3, antes de ascender al cielo, habló del Espíritu Santo. De todas las dádivas, de todos los dones que le podía dejar a los discípulos, para él el más importante era el Espíritu Santo. Ahora, una pregunta, ¿de quién es que menos se habla en las iglesias cristianas? Del Espíritu Santo. ¿De quién es que la gente menos sabe en las iglesias cristianas? Del Espíritu Santo. ¿Cuál es el tema menos tratado, donde se da menos seminario? El Espíritu Santo. Ahora, ¿quién es el comandante actual en este momento, el encargado de dirigir la iglesia en la tierra? El Espíritu Santo. Y si usted no conoce a su general, si no conoce a quien dirige el asunto, ¿le podrá ir bien en su trabajo? Jamás. Jamás. Veamos a Jesús hablando del Espíritu Santo. Antes de ser crucificado, San Juan capítulo 14, versículo 15 en adelante. Mire qué importante es esto. San Juan capítulo 14, versículo 15 en adelante, dice Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos. Versículo 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro, ¿qué cosa? Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Le dará otro, ¿qué? Consolador. Aquí hay un detalle lindo que quiero remachar, que pocas veces se menciona. ¿Por qué Jesús dice, le dará otro consolador? Entonces significa que había un consolador primero. ¿Sí o no? Entendamos la frase. ¿Le dará qué cosa? Otro consolador. ¿Y quién sería entonces el primer consolador? Jesús. ¿Cómo lo sabemos? Isaías capítulo 9, versículo 6. Mire qué cosa linda. Aquí quiero hacer solamente un paréntesis para disfrutar un momentito de esa frase. Luego la vamos a explicar. Isaías capítulo 9, versículo 6. ¿Quién era el primer consolador? ¿Cuáles eran las calificaciones de este primer consolador? ¿Cuáles eran los perfiles de este primer consolador? Y si el primer consolador era poderoso y todopoderoso, y si el primer consolador venía del cielo, y si el primer consolador tenía las cualidades que tenía, el segundo debía tener las mismas cualidades. Isaías 9:6, ¿cómo dice? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre como admirable, ¿qué más? Consejero, ¿qué más? Dios fuerte, ¿qué más? Padre eterno, príncipe de paz. Dios fuerte. Y ahora Jesús le dice, miren, a ustedes les conviene que yo me vaya para que el consolador venga a ustedes. La palabra consolador se escribe en griego paracletos. ¿Se acuerdan que ahí dice Paloma Santa, abuela mío, paracleto? ¿Se acuerdan la palabrita extraña que aparece en el himno? Paracleto significa abogado,
significa guiador, significa defensor, significa compañero, significa instructor, significa el que te apoya, significa el que te protege, significa todo lo que significa protección, bendición, cuidado, atención, todo eso es el Paracleto, eso es el Consolador, eso es el Espíritu Santo. Jesús dijo, yo me voy, pero le voy a enviar otro igual que yo, para que esté con ustedes para siempre. Mire qué cosa linda, San Juan capítulo 14. Me fascina el trabajo de esta noche, porque es la gran realidad de aquellos que han entregado su vida a Jesús y la garantía de que no van a estar solos ni abandonados. ¿Qué cosa dije? La garantía. Y vamos a usar esa palabra en un momentito. San Juan capítulo 14, versículo 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros. ¿Y qué dice ahora? Y estará en vosotros. Pregunto, ¿está hablando de una persona divina, sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Podemos conocer al Espíritu Santo? ¿Sí o no? Mire qué cosa linda dice en el libro de Efesios capítulo 1. Si ven que me emociona un poco, por favor, tolérenme, pero es que esto es para emocionarse. Todo aquel que ha entregado su vida a Dios no queda solo. Todo el que entrega su vida a Dios recibe el Consolador, el Paracleto divino, para consolarlo, para apoyarlo y para dirigirlo. Efesios capítulo 1, versículo 13 y versículo 14 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿qué dice ahora? Fuisteis sellados, ¿con quién? Con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para el avance de su gloria. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Cuando ustedes se entregaron al Señor, a ustedes los sellaron con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, dice Pablo, es la garantía. La palabra arras, arrabón, significa garantía. ¿Qué cosa es una garantía? Cuando usted compra algo, ¿no le dan una garantía? Si se le daña, ¿le dan uno nuevo? ¿Sí o no? La garantía de nuestra salvación es el Espíritu Santo. En la época de Jesús es interesante estudiar la palabra arras. ¿La palabra? Arras. Déjenme decirle esto, aunque recortemos algunas cosas, porque creo que es muy tierno ver muchas damas aquí y le va a gustar escuchar esto. En la antigüedad, cuando una niña se iba a casar, la niña le pedía a su mamá las arras. Las arras eran 10 moneditas de plata que la madre guardaba como un tesoro. Esas 10 moneditas significaban que la madre se había casado con un hombre responsable. ¿Con un hombre cómo? Eran la garantía de que el papá había sido un hombre trabajador y cumplidor de sus deberes. Y cuando la niña se iba a casar, tenía en las manos las arras, la garantía de que su padre era una persona responsable. Por eso, en la parábola de la dracma perdida, se ve como una tragedia. Esas 10 moneditas hacían posible la comida por 10 días. Pero un hombre responsable y trabajador no iba a necesitar la garantía de su esposa de que se casó virgen, se casó señorita, para comerse la comida de pan. Tenía la garantía de que esa había sido una mujer seria, sacada de su casa y casada como Dios manda. Y ella conservaba esas arras para enseñársela y presentársela a su hija. Ahora nosotros, cuando aceptamos a Jesús, tenemos la garantía de la salvación en el Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Dios. Bendito sea Dios. Así que el Espíritu Santo es la garantía de nuestra salvación. San Juan capítulo 15, versículo 26. Jesús sigue hablando antes de su crucifixión acerca del Espíritu Santo. San Juan capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, son 4 capítulos donde Jesús se detiene a decirle a los apóstoles la importancia, la trascendencia, la urgencia, lo fundamental que es tener y recibir el Espíritu Santo.
San Juan capítulo 15, versículo 26. Dice Juan capítulo 15, versículo 26, lo siguiente. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, ¿qué dice? Él dará testimonio acerca de mí. Es decir, Él les hablará a ustedes acerca de mí. No se preocupen, ustedes no van a estar solos. El Espíritu Santo vendrá a trabajar con ustedes. Y es lo mismo que le digo, no se preocupen, ustedes no van a quedar solos. El Espíritu Santo les seguirá enseñando su palabra para la gloria de Dios Padre. Amén. San Juan capítulo número 16. Jesús sigue hablando del Espíritu Santo, versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y mire qué cosa linda. Y cuando Él venga, ¿qué dice? Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y entonces dice él, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Una pregunta, ¿hablan los seres humanos? Sí. ¿Hablan las personas? Sí. ¿Dice aquí que el Espíritu hablará? ¿Sí o no? Sí. Y entonces dice ahora, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Una pregunta, por favor. ¿Está hablando Jesús del Espíritu Santo como otra persona divina igual que Él? ¿Sí o no? Entonces se nota, se ve que Jesús tiene un cuidado muy especial por las ovejitas que está dejando. Dios no nos ha dejado solo. Jesús no nos abandonó. El Espíritu Santo está con nosotros. Ahora, pastor, ¿cuál es el problema? Oigan, ¿podemos salirnos del camino por un momento y detenernos en esta caminata para hablar un poco del problema que tenemos? ¿Lo podemos hacer? ¿Sí o no? Saben que el año pasado fuimos a Paraguay y entonces en la frontera de Paraguay, Brasil y Argentina están las cataratas de Iguazú. No sé cuánto lo conocen esa catarata, es precioso lugar. Y entonces caminábamos y en algún momento pues nos sentábamos a dialogar y a hablar, y en cada momento que nos deteníamos pues alguien parecía con una pregunta bíblica y ahí nos la pasábamos de maravilla hablando de esa pregunta bíblica. ¿Le parece bien si hacemos un detenemos ahora en el camino a la catarata de Iguazú? ¿Dónde está el problema? Efesios 4:30. Hay dos versículos que son lastimosos y tristemente hay que tocarlos. Efesios 4:30. El Espíritu Santo está luchando por nosotros y nosotros luchando, no se sabe por quién. Él lucha para que nos salvemos y nosotros luchamos para perdernos. Mire qué ironía. ¿Qué dice el versículo 30? Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis, ¿qué cosa? Sellados para el día de la redención. ¿No leímos hace un momento que el Señor nos selló con el Espíritu Santo y que es la garantía de nuestra salvación? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Podemos entristecer al Espíritu Santo? ¿Cómo entristecemos al Espíritu Santo? Cuando insistimos en hacer las cosas como nosotros queremos y no como Dios dice. ¿Verdad que a veces somos testarudos y queremos hacer las cosas como nosotros decimos? ¿Me permiten una cita más fuerte todavía? ¿Sí o no? Aquí dice que lo entristecemos, que lo contristamos, pero el versículo que viene ahora es muy fuerte. No dice que lo entristecemos, no dice que lo contristamos, dice que lo hacemos sufrir al punto de llorar de impotencia. Está fuerte esa, ¿eh? ¿Llorar de qué? ¿Se imaginan ustedes a Jesús en Getsemaní? El Verbo que se hizo carne, el Todopoderoso, el Creador de todo el universo, y verse en una situación que no puede hacer nada. ¿Cuántas veces oró al Padre que si es posible pase de él esa copa? ¿Cuántas veces oró? 3 veces, pero siempre dijo que se haga tu voluntad. Y por eso sudó esa gota de sangre. Y todo el sufrimiento, ¿por amor a quién? ¿Por amor a quién?
sí a usted y amor a mí. ¿Nos ama Dios o no nos ama Dios? Entonces ahora vemos a Jesús sufriendo y tirado en el suelo en el monte de Getsemaní, luchando porque sabe que lo que viene son sufrimientos increíbles y decide sufrir por amor a usted. Y como si eso fuera poco, entonces Jesús se va al cielo y dice, ahora le mando el Espíritu Santo. Y ahora el Espíritu Santo viene y entonces llora, gime de dolor, que no puede ayudarte porque tú no te quieres dejar ayudar. Romanos capítulo número 8. Son cosas increíbles, pero son reales. Romanos capítulo 8, versículo 26. Increíble cómo el ser humano ha llegado a estar tan lejos de Dios que ni entiende el trabajo del Espíritu Santo. Dice el versículo 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. ¿Y qué dice ahora? Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. ¿Con qué cosa dice? ¿Con gemidos cómo? ¿Qué significa gemidos indecibles? ¿Qué significa gemir? Una cosa es lamentar, una cosa es llorar, pero gemir es otra cosa. Cuando una persona pierde lo que más ama, cuando una persona en forma trágica pierde lo que es lo más importante en su vida, su amor, pregunto, ¿llora o gime? ¿Han visto una gente gemir? ¿Han visto una gente gemir? Eso es horrible, eso es terrible. Una vez estábamos en un funeral y terminamos el funeral en el cementerio. El cementerio se llama El Ingenio, es el nombre de la localidad. Y recuerdo que cuando vamos saliendo, oigo unos gritos de una señora. Digo, unos gritos desgarradores. Y bueno, no sé ustedes, pero a mí todavía me queda algo de curioso. Y me acerco a ver qué es lo que está pasando. Y cuando me acerco, vi un cuadro horrible. En el suelo estaba puesto el ataúd, de esos ataúdes que son abiertos hasta la mitad, hasta la cintura. Ya había llegado el momento de tapar el ataúd y entonces levantarlo y ponerlo en el nicho. Pero había una señora de cierta edad, que ella gritaba, pero era una cosa increíble. Y ella gritaba y decía, no. Y entonces le peleaba al muerto. Ah, sí, qué fácil se te hace a ti morirte para dejarme sola. Pero ¿cómo a ti se te ocurre? ¿Cómo a ti se te ocurre? Y esa mujer empezó a pelearle al muerto, desesperada. Ella no lloraba, ella gemía. Y cuando esa mujer vio que la tuvieron que agarrar entre 4 hombres, los hijos y los nietos, todo el mundo llorando porque era desesperada. Y cuando taparon ese asunto, que les pusieron los tornillos, que ella vio que lo pusieron y lo levantaron para meterlo en el nicho, esa mujer dio un salto, tiró a todo el mundo por un lado y agarró la caja y la echó para atrás otra vez. Y se aferró a esa caja y decía, no, a mí me tienen que enterrar con él. Y no, una cosa horrorosa. Y tuvieron que, con violencia, despegarla y llevársela. Y yo decía, bueno, esta mujer no está llorando, esta mujer está gimiendo. Mi pregunta, ¿quiere el Espíritu Santo que usted se salve? ¿Sí o no? Y cuando usted no quiere, ¿qué hace el Espíritu Santo? ¿Por qué gime? Porque él no puede hacer nada. ¿Qué podía hacer esa mujer con ese hombre muerto en ese ataúd? Nada. Y se imaginan el todopoderoso Espíritu Santo luchando con el corazón suyo y que él no puede hacer nada. ¿Ustedes se entienden lo que quiero decir? ¿Se entiende o no se entiende? Es Dios todopoderoso. Pero no te puede obligar ni una pulgada para que te salve. Tú tienes que aceptarlo para que eso pueda ser posible. Y ni siquiera el todopoderoso Espíritu Santo te puede obligar. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Tiene sentido lo que estamos haciendo, queridos? ¿Sí o no? Estas cosas hay que saberlas o no hay que saberlas. Todo el cielo está interesado en nuestra salvación.
Esto ocurre antes de que el Señor Jesús sea crucificado. Pero después que lo crucificaron y Él abrió su boca, miren de qué comenzó a hablar otra vez. Qué cosa linda. San Juan capítulo 20, me encanta esto. San Juan capítulo 20, versículo 19 al 22. ¿De qué habló Jesús después que resucitó? Miren qué cosa linda. San Juan capítulo 20, versículos 19 al 22. Dice el verso 19, San Juan 20. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, ¿qué cosa hizo? Sopló y les dijo: recibid ¿a quién? El Espíritu Santo. Qué cosa linda. ¿En quién estaba pensando Jesús? En el Espíritu Santo. ¿A quién quería Jesús que ellos tuvieran? Al Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Dios. San Lucas capítulo 24, versículo 49. San Lucas 24, 49, la experiencia misma, la misma experiencia. Dice Lucas 4, 24, 49, he aquí, dice Jesús, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investido de poder desde lo alto. ¿Cuál era ese poder que vendría? Y mire cómo lo dice en Hechos, capítulo 1, versículo 4 al 8, antes de ascender al cielo. Hechos, capítulo 1, versículo 4, hasta el versículo 8. Dice el verso 4, y estaban juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y dice ahora: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Recibieron el Espíritu Santo? ¿Sí o no? Sí. Y entonces empezaron a ocurrir cosas maravillosas. En el capítulo 2, versículo 1 al 4, se ve cuando el Espíritu Santo desciende sobre los discípulos. En el capítulo 4 del libro de los Hechos, el versículo 4 dice: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. ¿Cuántas personas aceptaron al Señor? 5,000. En el capítulo 2 dice que se bautizaron 3,000. Capítulo 5, versículo 14, mire lo que dice: y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Capítulo 6, versículo 7, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Capítulo 9, versículo 31. Todo ocurrió por la presencia del Espíritu Santo. 9:31, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban, ¿cómo dice? Fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Quién se adueñó de la iglesia? El Espíritu Santo. ¿Quién cambió los corazones? El Espíritu Santo. ¿Quién enriqueció la iglesia? El Espíritu Santo. ¿Quién la hizo crecer? El Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Dios. Capítulo 16, versículo 5. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. ¿Aumentaban en qué? En número, cada día. ¿Quiere Dios llenar esta iglesia de personas fieles y consagradas? Sí. ¿Cómo lo hará? Con el Espíritu Santo. ¿Quién ha traído a estas personas durante estas 2 semanas? El Espíritu Santo. ¿Quién ha tocado los corazones de los que han sido bautizados? El Espíritu Santo. ¿Quién ha cambiado la vida de estas personas? El Espíritu Santo.
Alabado sea el nombre de Dios. Capítulo 21, versículo 20. Capítulo 21, versículo 20. No me diga que todas estas cosas que se repiten son simple casualidad. Hechos capítulo 21, versículo 20. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos, ¿qué dice ahora? Millares de judíos hay que han creído y todos son celosos de la ley. ¿Cuántas personas le han creído? Millares. De apenas 120 personas que recibieron el Espíritu Santo en el aposento alto, en varias semanas, ahora eran ¿cuánto? Millares. Alabado sea el nombre de Dios. Yo le garantizo que el Señor tiene amor por esta comunidad. El Señor ama las Tablas y todas las comunidades aledañas. Si no la amara, no hubiera levantado este edificio en este lugar. Y por amor a estas personas, Dios hará las maravillas que tengan que ser hechas. Capítulo 11, versículo 21. Capítulo 11, versículo 21 hasta el versículo 24. Y vamos a ir terminando esta parte porque hay algo muy lindo que viene ahora. Capítulo 11, versículo 21. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuera hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud, ¿qué cosa? Fue agregada. Una gran multitud. ¿Puede el Espíritu Santo convertir y transformar corazones para llenar este lugar? Puede. ¿Quiere hacerlo? Mire la muestra. Ya comenzó. Mi pregunta con la que quiero terminar: ¿quisiera usted ser un templo del Espíritu Santo para ayudarle a Él en su trabajo de ganar almas para el reino de los cielos? ¿Cuánto le gustaría ser parte de la obra del Espíritu Santo? Alabado sea Dios. Los apóstoles hicieron maravillas. Si lee el capítulo 9 del libro de los Hechos, encuentra a Pedro sanando a Eneas y encuentra a Pedro resucitando a Tabita Dorcas. Pero terminemos en el capítulo número 14, el versículo 1 y los versículos 20 y 21. Hechos 14:1 dice: aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó, ¿cuánta gente dice? Una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Versículo 20. Dice el versículo 20: pero rodeando de los discípulos se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. En aquella ciudad habían apedreado a Pablo, pero el Espíritu no había permitido que lo mataran. Lo dejaron por muerto, bañado en sangre, pero se levantó y en lugar de esconderse, volvió a predicar. Alabado sea el nombre de Dios. Quisiera terminar esta noche con una pregunta sencilla. ¿Le gustaría a usted que el Espíritu Santo hiciera morada en su vida y vivir conforme a la voluntad de Dios desde ahora y para siempre? ¿Se pondría usted en pie conmigo para certificar su respuesta? En el libro de 1 de Corintios, en el capítulo número 3, la Biblia nos dice claramente que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Dice 1 de Corintios, capítulo 3, versículo 16: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Somos templo de quién? Templo de Dios. Cuando venimos a la iglesia nos comportamos de una forma muy reverente. Cuando venimos al templo tenemos mucho cuidado cómo nos movemos, ¿cierto o falso? ¿Sí o no? Pero yo le tengo una pregunta sencilla: ¿quién es el templo del Espíritu Santo? Entonces, cuando usted viene a la iglesia, ¿cómo debería ser la actitud suya cuando viene y cuando se va? Reverente, porque usted es el templo del Espíritu Santo. ¿Sí o no? Así cuando usted llega a su casa tiene que ser reverente, porque es usted el templo del Espíritu Santo. Capítulo 6, versículo 19. 1 de Corintios. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo,
el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro. Qué cosa linda. ¿Quién es el templo del Espíritu Santo? Usted. Cuide ese templo porque es morada de Dios. ¿Quisiera usted ratificar hoy que su templo es morada de Dios levantando su mano conmigo? Querido Padre Celestial, levantamos nuestras manos para que con la sangre preciosa de Jesús lave, limpie nuestro cuerpo que es templo del Espíritu Santo. Lávenos, Señor. Y siendo lavados, entonces únjanos, llénenos con el Espíritu Santo y vístanos con su manto de justicia y transfórmenos con su gracia todopoderosa. Que nuestra vida se vea su santidad, su pureza, su humildad. Que nuestra vida se vea su luz, su gracia, su poder. Que en nosotros puedan verle a usted, Señor, manifestado y mostrado para gloria de su nombre. Que sus virtudes sean encarnadas en nosotros. Que sus virtudes, sus perfiles, sus atributos, sus características, Señor, sean vistas en nosotros para inspiración y gloria de su nombre y salvación de aquellos que no le conocen. Nos entregamos en sus manos pidiendo un nuevo corazón. Queremos ser nuevas criaturas en Cristo Jesús, para gloria de su nombre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Dios le bendiga. Muchas gracias. Se pueden sentar.